Muy buenos días, bendiciones. Les saludo en el nombre del Señor en esta hermosa mañana y quiero dar la bienvenida a nuestro tiempo devocional. Que Dios bendiga su vida y que este sea un tiempo que le enriquezca, que le ayude, que le aporte en su crecimiento, ¿no? En su plan de ser más como Jesús. Quiero que iniciemos esta mañana nuestro tiempo devocional haciendo una lectura en el Salmo 51. Este salmo es la confesión de David una vez que él había pecado contra Dios. Bueno, realmente una vez o después que es confrontado por el profeta Natán, porque él duró prácticamente un año, casi, quizás más, un poco más, un año con ese pecado oculto. Y luego de la exhortación del profeta Natán, David se arrepintió de su pecado, lo confesó a Dios. Y este Salmo 51 es el relato de esa confesión. Entonces, en el versículo 10, en medio de esta confesión, el salmista David dice algo que está a tono con lo que estamos tratando en estos días, como lo es la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Entonces vamos a leer allí, capítulo 51 de los Salmos, en el versículo 10 hasta el versículo 12, o hasta el versículo 13 vamos a leer. Dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Un maravilloso texto. Este es el caso de un hombre que ha perdido el gozo, ha perdido toda esa emoción, toda esa paz, esa tranquilidad, esa seguridad que da el gozo. De pronto había durado mucho tiempo con esa situación y parece que de alguna manera había como esquivado esa realidad, esa verdad. Después de la exhortación, la confrontación del profeta Natán, él entra en este arrepentimiento y es consciente de algo. Es consciente, y eso también lo relata en el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano, dice David en el Salmo 32. Así que eso nos da una idea de la vida, de la experiencia de David en todo ese tiempo de silencio. No hubo gozo, no hubo alegría. De hecho, él le dice a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Había perdido el gozo. Y es bien triste cuando nosotros los creyentes nos extraviamos del gozo, porque el gozo es un aspecto fundamental del fruto del Espíritu. El gozo te ayuda a tener tranquilidad, conformidad, seguridad. El gozo te ayuda a alegrarte, a disfrutar de las cosas buenas que Dios te ha dado. Cuando piensas en lo que Dios ha hecho por ti, cuando piensas en lo que Dios te ha dado, entonces te gozas, comienzas a experimentar el gozo cuando te presentas con un corazón agradecido delante de Dios, no por lo que no tienes, no por las cosas que no han salido. Te presentas entendiendo que si hay cosas que no han funcionado, tal vez es porque no tienen que ser revisadas y tenemos que otra vez reacomodar muchas cosas, tenemos que trabajar en ellas para que funcionen. Pero el punto es que el gozo te ayuda a disfrutar de tu vida cristiana. Entonces,
David había perdido su gozo, había perdido el gozo de su salvación. El gozo y la alegría que él estaba experimentando eran por cosas naturales, cosas pasajeras, cosas triviales, pero ese no era el verdadero gozo, ese no era el gozo al cual él estaba acostumbrado. Había un gozo superior y él lo había perdido. El punto es que ora a Dios para que Dios le devuelva el gozo. Y yo creo que esta oración de David no podemos pasarla por alto, porque en muchos trayectos de nuestro camino también nos extraviamos del gozo. Nos extraviamos y ya no sentimos el gozo de Dios. No sentimos el gozo por la salvación, no sentimos el gozo por las misericordias de Dios, por las cosas que ya Dios nos ha dado. Y comenzamos a entrar en ese afán, en esa ansiedad, en esa amargura, en esa competencia en la que el mundo vive. Y usted y yo hemos sido llamados para que vivamos el gozo del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es parte de tu vivencia como creyente. No puedes privarte, no puedes vivir sin él. El gozo te ayudará, el gozo va a hacer que tú experimentes, disfrutes tu vida cristiana. Así que vamos a orar en esta mañana. Hay momentos en que decidimos afanarnos, decidimos vivir preocupados, vivir afanados, vivir llenos de miedo, especialmente en esta temporada. Pero es una decisión que nosotros tomamos. En medio del valle de la sombra de la muerte, el Señor estará contigo y conmigo. Entonces podemos vivir gozosos en medio de cualquier situación en la que estemos, pero es una decisión nuestra. Así que vamos al altar de la oración en esta mañana y a darle gracias a Dios. Y vamos a decirle, vamos a despojarnos de todo aquello que pudiera estar apagando el gozo de nuestro corazón. Esas malas noticias, eso a veces ni siquiera son malas noticias, sino temores, miedos que hay en nuestro corazón. Miedo de salir a la calle, miedo de hablar con las personas, el miedo de una enfermedad, el miedo de la muerte, el miedo al fracaso, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, etc. Los miedos, vamos a liberarnos en el nombre del Señor, porque para eso Dios no nos llamó. Dios nos llamó para que vivamos una vida libre. El Señor dijo, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre. Si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a experimentar esa libertad aquí en esta tierra, ahora, hoy es un día para vivir así. Así que vamos a la oración y oramos al Padre y nos despojamos de todos esos miedos, esos temores, de todo aquello que nos está impidiendo experimentar el gozo de Dios en nuestra vida. ¿Estás de acuerdo? Oramos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, Señor. Aleluya. Hoy nos acercamos, Padre Celestial, a este tiempo de oración, este tiempo devocional, para agradecerte. Puede abrir sus labios en esta mañana ahí y agradecer al Padre. Dele gracias a Dios, Señor. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por la salvación que me has dado. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú no nos has abandonado, porque nos has guardado, nos has protegido, Señor. Gracias. Gracias, Padre Celestial, porque en medio de cualquier circunstancia tú has dicho en tu palabra que soy más que vencedor. Soy más que vencedor por medio de aquel que nos amó, dice tu palabra. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la vida, ni la muerte, ni ángel, ni principado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Padre, en ti estamos seguros. En ti estamos seguros, Señor. Tú eres nuestra roca. Eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Eres nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias, Señor. Gracias por mi vida. Gracias por mi salvación, por la salud que me has dado, por mi familia. Gracias. Tómese un tiempo ahí, comienza a agradecer. Agradezca por ese cónyuge. Agradezca. Decida no quejarse más. Decida no hacer comentarios negativos. Decida no hacerlo más. Y decida gozarse. Ser un hombre, una mujer agradecido delante de Dios. Padre, gracias por mi cónyuge. Gracias por ese esposo, por esa esposa. Gracias. Gracias por los hijos, Señor. ¡Qué bendición! Tu palabra dice, herencia del Señor son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el que llenó de ellos su aljaba. Aleluya. Ellos son una herencia preciosa que tú nos has dado, Padre. Gracias. Padre, perdónanos porque a veces renegamos tanto y a veces los vemos como una carga, Señor. Perdónanos.
son una herencia, son un regalo, Padre. Dios mío, gracias por nuestros hijos, gracias por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, gracias. Por nuestros amigos, gracias. Porque tú los has puesto allí cerquita, Señor, de nosotros, para que, aleluya, nos ayuden, nos guíen, nos fortalezcan, para perfeccionarnos a través de ellos. Gracias, Señor. Gracias por la iglesia. Dele gracias a Dios por la iglesia. Gracias por la iglesia. Es posible que no tenga lo que usted quisiera que ella tuviera, pero tiene lo que Dios le ha dado. Aleluya. Y eso es poderoso. Señor, gracias por la iglesia. Gracias por los pastores. Gracias por los líderes, Señor. Gracias, Señor, por esa familia espiritual maravillosa en la cual tú me has puesto, Señor. Gracias por los propósitos de ella. Gracias por la función que ella cumple. Señor, gracias. Te doy gracias, Señor, por haberme bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Gracias te damos esta mañana. Bendecimos tu nombre, mi Dios, en este día. Hoy decidimos, Señor, despojarnos de todo lo que nos impide experimentar el gozo tuyo, Señor. Devuélvenos el gozo. Aquel que conectado con este tiempo, Padre, ha perdido el gozo de su salvación. Oramos en esta mañana para que ese gozo sea devuelto, Padre. Como David dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Padre, oramos para que el gozo sea devuelto a cada corazón que lo ha perdido. El gozo, Señor, de saber que tú estás en su vida, que si tú estás con él, ¿quién contra él? El gozo de saber que el que está en ellos es más poderoso que el que está en el mundo. El gozo de saber que todas las cosas que sucedan nos ayudan a bien. El gozo, Señor, de saber que tú eres nuestro proveedor y que nada nos faltará. El gozo de saber que tú eres nuestro sanador. El gozo de saber que aunque tengamos que partir de esta tierra, Señor, tú nos recibirás en las moradas eternas. Aleluya. Oh mi Dios, devuelve el gozo, Padre, a aquel que lo ha perdido. Es nuestra oración en esta mañana, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Amén. Y amén. Aleluya. Muy bien. Y yo le animo a que esa sea, cuando usted se sienta un poquito como preocupado, preocupada, afligido, ansioso, ansiosa, vaya a Dios y haga ese tipo de oración. Despójese. Padre, yo te entrego mis preocupaciones, mis afanes, y no salga de ese lugar de oración hasta que no sienta el gozo de Dios en su vida. ¿Oyó? Él le da su gozo. Él le da su gozo. Escúcheme bien. Y esto es para que nosotros lo vivamos, lo experimentemos, y está a su disposición. Así que le animo a que por nada, como dice el apóstol Pablo, por nada esté afanoso, por nada esté ansioso, angustiado, angustiada, por nada. Escuchen, por nada. Todo tiene una solución. Y si no tiene una solución, entonces usted tiene que aprender a vivir con cosas que no tienen solución. O sea, es posible que algunas cosas sean así, porque nosotros no tenemos el control o el poder para dominar, para cambiar a las personas. Nosotros vivimos una vida, y esa vida está sustentada por el Espíritu Santo, y tenemos que aprender a gozarnos en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Vamos a leer la carta entonces a los Filipenses. Recuerde que esta es la carta del gozo. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión. Él está encarcelado. Él ha perdido le han privado de su libertad. Y el apóstol, desde ese lugar de reclusión, él escribe esta carta a sus hermanos en la fe que están allí en la ciudad de Filipo. ¿Qué les escribe? ¿Qué les escribe? Bueno, ya en la ocasión anterior estábamos hablando acerca de esa oración con gozo que hace Pablo, porque los hermanos filipenses habían inspirado su corazón al saber Pablo allí en la cárcel
que estos hermanos estaban fieles, que la palabra, que el trabajo que Pablo había hecho entre ellos había rendido sus frutos y ellos estaban viviendo una vida agradable a Dios. Entonces, cuando Pablo se entera de eso, Pablo se llena de mucho gozo y lo motivan a orar. Y Pablo dice: yo siempre en todas mis oraciones ruego por ustedes con gozo, con alegría. Qué lindo ser la alegría de alguien, ser el motivo del gozo. Y de eso hablamos el día de ayer, ¿verdad? Ser el motivo de gozo de alguien. Que el esposo sea el motivo del gozo de su esposa. Que cuando la esposa piense en su esposo, ella se sienta gozosa por él. No, no lo contrario. Que cuando el esposo piense en la esposa, también la esposa sea un motivo de gozo para él. Que cuando los padres piensen en los hijos, que los hijos sean un motivo de gozo para los padres. Pero que también los padres sean un motivo de gozo, no de vergüenza, no de problemas ni de dolor de cabeza, sino que los padres sean un motivo de gozo para los hijos también. Qué lindo, qué lindo. Que yo también como creyente pueda ser el motivo de gozo de Dios, del Evangelio, de mis pastores, de mis líderes. Qué lindo, ¿verdad? Eso eran los filipenses. Hoy quiero que hablemos de Pablo. Hoy quiero que hablemos un poquito de Pablo. Y aun cuando ya los primeros versículos nos ayudan a nosotros a conocer lo que Pablo está sintiendo, yo quiero invitarle a que leamos el versículo 12 para que miremos con más detalle el corazón de Pablo. ¿Cómo se sentía Pablo? Pablo estaba preso, estaba privado no solamente de su libertad, de muchas cosas. Estaba experimentando escasez, ya él no podía trabajar, ya él no podía... Entonces tenía que depender de otras personas. Las circunstancias de Pablo no eran muy buenas, materialmente hablando, físicamente hablando, pero Pablo en medio de todo eso manifiesta a los filipenses que él siente gozo, que él está gozoso. Ahora vamos a leer capítulo 1, versículo 12 de la carta del apóstol Pablo a los filipenses y miremos allí el reto que la palabra nos traza en esta mañana a usted y a mí. Dice: quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Wow! Me gozo. ¿En qué se gozaba Pablo? Que lo que le había sucedido a él había servido para que el Evangelio se extendiera. Recuerde que Pablo se encuentra en la prisión, está privado de su libertad. Hay muchas cosas que él ya no tiene acceso, tiene muchas privaciones, le han quitado muchas cosas. Ya no tiene la libertad, ya no tiene la libertad de trabajar, no tiene la libertad de hacer o de moverse, de ministrar, de servir como antes lo hacía. Sin embargo, el apóstol Pablo escribe esta carta y cuando Pablo escribe la carta, nosotros podemos deducir por las palabras que él emplea, por la manera que tiene de comunicar ese mensaje, podemos darnos cuenta que no hay un Pablo preocupado, no hay un Pablo que está afanado. Pablo no está angustiado, no está en afán, no está en ansiedad. Cuando leemos la carta nos podemos dar cuenta, podemos percibir
que el apóstol Pablo tiene una tranquilidad. Él está bien, él está seguro, él está gozoso, alegre, disfruta. La cárcel no, es que su gozo no depende de las circunstancias. Entonces, es posible que muchos creyentes, cuando Pablo cayó preso, muchos creyentes se preocuparan. ¿Qué vamos a hacer? Nuestro líder, Pablo, ¿qué va a pasar de él? Entrarían como en un estado de alteración, de angustia, de aflicción, preocupación, de duda, de inseguridad, etc. Es posible que lo hayan experimentado, sí. Pero Pablo le explica a los creyentes en el versículo 12, quiere dejar bien claro algo. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido no me han sucedido para mal, sino que han sucedido más para el bien y para el progreso del Evangelio. ¡Wow! ¿Qué le parece eso? Así que él está tranquilo. Dice, estoy preso yo, pero la palabra de Dios no está presa. Muchos hermanos, al verme prisionero, ¿sabe qué han hecho? No se han desanimado, no han ido al mundo, no han murmurado, porque es posible que algunos dijeran, ¿quién sabe qué habrá hecho? No faltó aquel que comenzó a murmurar, porque cada vez que a un siervo de Dios le pasa algo, cada vez que a un creyente le pasa algo, no falta el murmurador, no falta el que dice, ¿quién sabe qué habrá hecho? Ese es juicio de Dios. Son creyentes que no tienen temor de Dios, porque la Biblia dice que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca tenemos que entregar cuenta en el día del juicio. Entonces, Pablo dice, esto que me ha sucedido me ha ayudado no solamente a mí, me ha dado tal vez más tiempo para orar, más tiempo para estudiar, más tiempo para dedicar al ministerio, más tiempo para meditar la palabra. No solamente en ese aspecto, sino que muchos hermanos, dice, al ver mis prisiones, dice, la mayoría de los hermanos, es posible que hayan algunos que estaban criticando, cuestionando por qué Pablo está preso, y si él es un hombre de Dios, si él es un siervo de Dios, ¿por qué tiene que ir a la cárcel? Me imagino que algunos, una minoría, pero Pablo dice, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Wow, sin temor. No. Estos creyentes, esta experiencia de Pablo los había ayudado, los había animado. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo, nosotros no estamos en el paraíso, nosotros no estamos en la Nueva Jerusalén, no estamos en el reino milenial de Cristo, estamos en un mundo cuya sociedad está controlada. Palabras textuales de la Biblia, está bajo el poder del maligno. Y usted y yo como creyentes podemos buscar todas las maneras de que nuestras circunstancias estén cómodas, estén ordenadas, pero estamos en un mundo en turbulencia. Entonces, las dificultades hacen parte de nuestra vida y a veces situaciones que nosotros podemos explicar. Una situación de un hospital, podemos ir hasta la cárcel, etcétera. Estamos en un mundo y estamos en unas circunstancias que son igual para todos, pero en nosotros se manifiesta la gracia de Dios. Es posible que muchos hermanos estuvieran preocupados por Pablo, pero cuando leen esta carta, ellos se dan cuenta que Pablo ni siquiera está preocupado. Pablo está gozoso, Pablo está alegre, está tranquilo. Ahora, usted se imagina a aquellas personas que estaban preocupadas por Pablo al leer esta carta. Cuando leen esta carta dicen, wow, yo no veo a Pablo preocupado. Es más, ora con gozo. Y él está, escúchame bien, dispuesto no solamente a ir a la prisión. Él en el versículo 20 dice,
conforme mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, sea por vida o por muerte. Pablo dice, si me dejan con vida, Cristo será glorificado en mí. Pero si me llevan a la muerte, si llego a morir en esta prisión, ejecutado, dice Pablo, eso también dará gloria a Dios. Y no estoy preocupado por eso. ¿No le parece que es como un nivel superior, ¿no? Un nivel superior. Ese es un nivel de espiritualidad, un nivel de madurez que nos invita a nosotros a ir allá. Porque nosotros vivimos muy afanados, muy preocupados. La pandemia, muchos creyentes los tiene paranoicos. Y no es que yo tiente a Dios, tomo mis medidas y yo no estoy diciéndole que debemos tentar a Dios. No, hay que tomar todas las medidas, los protocolos, hay que seguirlos. Hay que tomar las medidas, pero estas circunstancias no pueden intimidar a la iglesia y dejar que la iglesia disfrute del gozo que Dios le ha dado. No podemos, porque entonces será más fuerte el miedo, será más fuerte la campaña de terror que Dios, será más fuerte el miedo a la muerte que el gozo de Dios. ¿Es eso correcto? ¿Está eso en sintonía con lo que dice la Biblia? Bueno, yo veo a un Pablo aquí, veo a un ministro de Dios, a un creyente, que él dice, no, yo estoy aquí. Y Dios va a ser glorificado en esta situación, sea que yo muera o sea que yo viva, dice Pablo en el versículo 20 a los creyentes. Cuando los creyentes escuchan a Pablo actuar con esa seguridad, ellos cobran ánimo y se dedican también a la obra de Dios. Porque la obra de Dios no puede detenerla nada ni nadie. Ni una enfermedad, ni hambre, ni el sol, ni la lluvia, ni una pandemia. Nadie, nada. Jesús dijo a Pedro, yo digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa es la seguridad que tenía Pablo. Ahora, los hermanos cobraban ánimo. Y lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es lo siguiente. ¿Cuál era la fuente del gozo de Pablo? ¿Cuál es la fuente del gozo del creyente? La fuente de tu gozo y la fuente de mi gozo es el Espíritu de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, el fruto del Espíritu. Ahora, ese fruto no puede ser apagado por las circunstancias. Si tú eres un hombre, eres una mujer que estás conectado con Dios, que estás en comunión con Dios y que el Espíritu Santo, tiene libertad en tu vida para obrar, para actuar. Eres un hombre, eres una mujer que debes vivir con gozo en medio de cualquier circunstancia. El gozo y la felicidad son similares. ¿Oye? El gozo y la felicidad. Usted está feliz. Cuando está feliz, ¿cómo está? Está sin preocupaciones. Usted ríe. Usted está tranquilo, tranquila. Le embarga una satisfacción profunda cuando usted está feliz. Cuando usted está gozoso también. La diferencia entre la felicidad y el gozo es que la felicidad tiene su fuente en el orden de las circunstancias. La felicidad viene de tener las circunstancias en orden. Entonces, por eso la felicidad en la vida de las personas es inconstante, porque están felices mientras todo está bien, pero cuando comienzan a haber problemas, la felicidad se interrumpe, entonces comienza el mal genio, comienza la amargura, comienza la desesperación, la aflicción, la depresión, etc. Porque las circunstancias se desordenan, las circunstancias cambian, pero el gozo no viene de las circunstancias, el gozo viene de Dios. El gozo, escucha por favor, el gozo viene de Dios. Así que si yo tengo a Dios, si yo tengo una comunión con Dios, yo puedo vivir gozoso. El gozo no es reírse solamente, es una satisfacción. Escúchame bien, el gozo es seguridad, tranquilidad, es alegría. También incluye reírme, incluye alegrarme.
incluye paz, seguridad, tranquilidad. El gozo es una emoción, el saber que todas las cosas, por muy mal que puedan parecer, Dios las va a usar para mi bien. Eso lo dice su palabra. Entonces ese es el gozo, y ese gozo viene de Dios, viene de nuestra comunión con Dios, viene del Espíritu Santo. Pero para que el gozo se manifieste, usted y yo tenemos que tomar una decisión. La decisión es de despojarnos. La decisión es de no permitirle a las circunstancias, a las preocupaciones, al afán, a la ansiedad, a la depresión, que haga presa de nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Cada vez que usted se siente acorralado, se siente que se va a preocupar, que está entrando en ansiedad, en preocupación, vaya a la oración y en el nombre del Señor deshágase de eso. No te estás deshaciendo de las circunstancias. Las circunstancias pueden quedar así. Las circunstancias pueden ser contrarias a tu vida. Pero como el gozo tuyo no viene de las circunstancias, sino que viene de Dios, en medio de cualquier circunstancia difícil, en medio de cualquier caos, puedes estar con gozo. Puedo estar en necesidad, puedo estar en enfermedad, puedo estar preso, puedo estar a través de en medio de una separación, etcétera. Cualquier circunstancia, en medio de ella puedes experimentar el gozo de Dios si vas a Dios. Echas todas tus ansiedades sobre Él y Él tiene cuidado de ti. Esto fue lo que una mujer en la Biblia hizo. Yo quiero rápidamente leerlo porque vamos a ir terminando esta parte del devocional. En el capítulo 1 del primer libro de Samuel leemos lo siguiente. Ana era una mujer que estaba angustiada, frustrada, deprimida, y duró mucho tiempo así. Ella era una mujer que iba al templo a ofrecer sacrificio, culto a Dios, pero su situación no cambiaba. ¿Por qué no cambiaba? Porque ella no había decidido despojarse de sus penas, de sus angustias. La situación que ella tenía la preocupaba, la angustiaba, el no poder tener hijos. Eso la martirizaba, la amargaba. Dice la Biblia que ella vivía amargada, llorando y no comía. Una crisis profunda de depresión. Pero cuando ella encontró solución a esto, leemos en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Ella, una vez que está orando, dice la Biblia, el sacerdote Elí le dijo, la tuvo por ebria y le dijo, ¿hasta cuándo vas a digerir? ¿Hasta cuándo vas a estar borracha? Digiere tu vino. Y Ana le respondió, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Mira cómo describen a Ana. Elí le respondió, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos, dice la Biblia. Y se fue Ana por su camino y comió y no estuvo más triste. Ahí está la solución. ¿Qué te impide experimentar el gozo? El vivir afanado, vivir preocupado. Suelte esas afanes, esas cargas delante de Dios. Pablo nos enseña a que podemos vivir gozoso en medio de cualquier circunstancia. ¿Oyó? ¿Cuánto tenemos nosotros que aprender de Pablo? Sin embargo, usted y yo podemos experimentar el mismo gozo, la misma alegría, porque el mismo que alegraba a Pablo, el mismo que le daba el gozo a Pablo, está en la vida suya y está en mí, que es el Espíritu Santo. Hoy es un día para decidir en el nombre del Señor, vivir en el gozo de Dios. Es una decisión. ¿Oyó? Usted no va a ser gozoso, no va a experimentar el gozo cuando tus circunstancias cambien, ¿no? Si estás esperando que tus circunstancias cambien para sentir el gozo de Dios, eso no funciona así. Tienes que ir a Dios.
soltar tus cargas como hizo Ana y decidir vivir en el gozo de Dios. Decirle al Espíritu Santo, yo decido hoy, Espíritu Santo, vivir en el gozo de Dios. Yo me voy a alegrar hoy. Hoy yo me voy a alegrar. Hoy yo voy a dejar de estar quejándome. Hoy no me voy a quejar. Hoy no va a salir un mal comentario de mi boca. Hoy no va a salir un chisme. Hoy no va a... Padre Celestial, hoy será un día para gozarme, para alegrarme en ti, Señor. No importa dónde tú estés. No importa si estás en una cama de hospital. No importa si estás infectado con COVID. No importa. La circunstancia es lo de menos. El gozo nuestro viene de Dios. Pero es una decisión que tomamos nosotros. ¿Estás dispuesto en esta mañana a tomar esa decisión? ¿Estás dispuesto el día de hoy a vivir en el gozo de Dios? Entonces allí donde usted está, incline su rostro, ore conmigo y diga conmigo: Padre Celestial, en esta mañana, Señor, yo te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque el Espíritu Santo es la fuente de mi gozo. Padre Santo, yo hoy, al igual que Ana, esa magnitud de congojas, esa cantidad de problemas que me afligen, esos pensamientos, esas preocupaciones, yo las echo delante de ti en esta mañana. Toda inseguridad, todo miedo, Señor amado, en el nombre de Jesús, aún el miedo a la muerte, el miedo a perder, el miedo a ser abandonado, en el nombre de Jesús, Padre, yo me despojo en esta mañana de esos temores, esas cargas, Señor, en mi corazón. Yo me despojo en el nombre de Jesús y yo decido vivir, dígale al Padre, yo decido vivir hoy en el gozo tuyo, Señor. Hoy yo no me voy, Señor amado, a afanar. Yo no me voy a preocupar, yo no voy a entrar en ansiedad, Padre. Hoy decido vivir gozoso. Hoy decido vivir gozoso. Padre, gracias por lo que me has dado. Yo hoy decido ser un hombre, una mujer agradecida, dígale al Padre en esta mañana. Hoy decido, Señor, en el momento en que la preocupación me esté invitando en mi mente, yo voy a invocar tu nombre para agradecerte por lo que me has dado, por la vida, por la salud, por permitirme conocerte a ti, Señor. Hoy será un día para alegrarme en ti, Señor. Hoy será un día para alegrarme en ti. Padre, yo oro en esta mañana por todos aquellos que han perdido el gozo, aquellos que están siendo afligidos, aquellos, Padre Celestial, que en medio de sus circunstancias, Señor, no están experimentando sino ansiedad, afán, angustia. Padre, oro para que el gozo sea devuelto en esta mañana y para que a través de esa decisión que ellos tomen, Padre, el gozo no solamente fluya en sus vidas, sino que otras personas, al verlos a ellos gozosos, alegres, así como pasó con Pablo, las personas cobren ánimo, Señor. Las personas se animen, se levanten y que tu reino, Señor, sea extendido, que tu nombre sea glorificado a través de la vida de tus hijos en este día, por medio del gozo que ellos van a experimentar y a exhibir, Señor, delante de las personas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Querido, querida, que Dios le bendiga en esta mañana y recuerde que el reto del día de hoy es decidir vivir en el gozo de Dios. ¿Oyó? Usted hoy va a vivir en el gozo de Dios. Esa preocupación échela fuera en el nombre del Señor. ¿Oyó? Decida vivir, es una decisión. Y esta noche, con la ayuda del Señor, esta noche a las 9 de la noche vamos a tener nuestro tiempo de intercesión. Así que prepare su alcoba, prepare su cuarto. Yo no sé dónde usted va a tener este tiempo. Es un tiempo en el cual usted va a tener intimidad con el Señor, intimidad con Dios. Vamos a humillarnos delante de Dios y conecte a las personas con este tiempo, porque este será un tiempo de sanidad, de sanidad. Escúchame bien. Dios le bendiga a todos.